¿Qué pasa, frikis? Vengo a robaros unos minutitos de vuestro querido tiempo, pero seguro que merece la pena, ¿vale? Me gustaría comentaros lo que yo creo que para mí sería un buen final de la serie. Por final me refiero a final, lo que sería el broche final para lo que para mí es el manga de mi vida, sin duda alguna. Antes de nada, pediros que os suscribáis, macho, no os cuesta nada, es totalmente gratuito. A mí me hacéis un gran favor, ¿vale? Y sobre todo me gustaría que comentarais, ya no qué os parece el vídeo, sino que me diréis vuestra opinión sobre lo que para vosotros sería un buen final del manga, ¿vale? La verdad que me gustaría ver la variedad de opiniones que puede tener la gente. Me molaría poder leerlo y poder comentarlo, ¿vale? Bueno, pues vamos con ella. Se dice, o hay dos posibilidades, mejor dicho, que es que Luffy siga vivo cuando todo esto acabe, sea el rey de los piratas, haya hecho lo que haya tenido que hacer y siga vivo, surcando los mares, teniendo muchos hijos con Boa Hancock, escapándose alguna noche que otra Veranami y tal, ¿vale? Pero yo sinceramente pienso que no va a ser así. Yo pienso que Luffy al final de la serie morirá. Y ya no por los porqués que creo que ha ido diciéndonos Oda, que eso ahora lo veremos, sino creo que debe de terminar muerto. Creo que debe terminar muerto por lo siguiente. Porque una vez acabada la obra de Oda, no me gustaría que nadie la alargara después. Compré derechos y empecé a hacer series, películas, a estirar el chicle, a chupar del frasco de los sombreros de paja. Vamos, en definitiva no me gustaría ver un Dragon Ball GT con Luffy y compañía, la verdad. Prefiero que muera y por todo lo alto y que quede ahí la serie en mi puto recuerdo para siempre, ¿vale? Que además seguro que lo cierra perfecto. No tengo ninguna duda sobre ello, así que preferiría que Luffy, aunque me cueste lloros, pues se vaya para lo que viene siendo el pozo marino. Ahora vienen los porqués. Ya no lo que yo pienso que debería, sino por qué también lo pienso, ¿vale? El primer porqué podríamos decir que es por el tema de la segunda marcha. Todos sabemos que cuando Luffy utiliza la segunda marcha, su cuerpo va al límite, ¿vale? Lo deteriora físicamente un montón. Entonces eso, pues quieras que no, le recorta salud y por lo tanto le va a perjudicar en su vida. La segunda marcha tiene un coste elevado y es de salud, lógicamente. Otro de los porqués es sin duda alguna lo que pasó en Impel Down cuando fue a salvar a su hermano. Magellan le untó de veneno por todos lados, hasta por el mismísimo ojete. Y Ivankov le tuvo que inyectar para ayudar a recuperarse, diciendo Ivankov que esto iba a recortar la vida de nuestro querido capitán. Estas cosas, si las dicen, es por algo, ¿vale? Te van diciendo lo de la segunda marcha, que deteriora su cuerpo, te dicen que el proceso que se ha sometido gracias a Ivankov para curar el veneno le recorta años de vida. Son cosas que él te va dejando, pienso, para que luego no te choque tanto el final, ¿vale? El final que yo estoy convencido de que será la muerte de Luffy. También tenemos el tema de que a Oda le gustan mucho los paralelismos. Ya vimos el que hizo con Roger en Lockdown, que Buggy casi acaba ejecutando a Luffy, ¿vale? Pues al final pasó lo que pasó, todos lo sabemos, y no se llevó a cabo. Pero es un paralelismo pues que a Oda le gusta. Durante toda la serie está haciendo paralelismos. Entonces, pienso que al final de la serie también habrá un paralelismo.
me choca ya un poco el tema de esta ejecución que no se terminó de llevar a cabo, porque yo pienso que va a hacer un paralelismo con Gold Roger, debido a que por los temas de la segunda marcha que he comentado, lo del veneno y otras cosas que pueden suceder de aquí al final de la serie, pues Luffy se dará cuenta que no va a vivir muchos años, o que ya no va a poder vivir la vida que él quiere, como él la concibe, como desea vivirla, ¿vale? Entonces pienso que hará un paralelismo con Roger y Luffy se entregará a la marina para, en principio, ser ejecutado. ¿Y a quién se entregará en la marina? Pues yo pienso que estaría muy chulo y muy emotivo que se entregará a nuestro querido Koby, puesto que la serie empezó con él, debería de terminar con él. No tiene por qué, pero pienso que sería algo emotivo empezar la serie Luffy junto a Koby y terminarla junto a él, ¿vale? Pienso que estaría guay verlo, esa situación, ver una ejecución a cargo de Koby y todos los Mugiwara pues por ahí escondidos para que no los vieran. Mugiwaras y miles miles de aliados que irían seguro a dicha ejecución, y a todos algo de todos nosotros moriría en ese capítulo, seguro. Esto es lo que yo pienso que va a pasar. Por otro lado, hay una pequeña posibilidad que no descarto del todo, aunque me costaría creerla, que es lo siguiente. Ya se nos ha dicho que la fruta de nuestro querido Trafalgar D. Waterloo, la OP Nomi, tiene el poder de dar la juventud eterna a alguien a cambio de la vida del usuario. Esto se nos ha dicho por algo, ¿vale? Esto no se ha dejado, no lo han comentado para nada. Cabe la posibilidad de que Trafalgar Law en algún momento haga esa operación sobre Luffy y le dé la juventud eterna, con lo cual Luffy no moriría. También habría que ver, porque tengo dudas de si la juventud eterna implica la vida eterna, porque igual solo te da la juventud y te pueden matar, ¿vale? Entonces me choca eso un poquito, ¿vale? Pero la cuestión sería pues quitarle a Luffy todo el peso que lleva encima de la segunda marcha, del veneno de Magellan y todo eso, ¿vale? Por eso pienso que es una posibilidad que podría hacer Law con él, aunque costará la vida de Law, cosa que eso sí que me dolería y mucho, ¿vale? Pero yo pienso que esto es una posibilidad muy remota, porque yo en realidad pienso que se nos dijo lo de la OP Nomi por otra razón, la cual, si quieres que te la diga, pues oye, pues coméntamelo, y igual algún día pues hago un vídeo y lo digo ahí, ¿vale? Pero pienso que es otra razón por la que se nos comunicó esto, ¿vale? Y con esto voy a terminar mi vídeo, no sin antes pedirte, por favor, que si te ha gustado o por lo menos te ha entretenido este ratito, que le des un like, que yo lo vea, y que te suscribas. Ya eso para mí sería la hostia y la polla, ¿vale? Me animaría pues a hacer estas cosillas, que la verdad que es a muy pequeña escala, pero bueno, no está de más, ¿vale? Que me dejes esa sub. Y por último, pedirte que me comentes, repito, ya no solo el vídeo, sino cuál es tu opinión de lo que sería un buen final para la serie. La verdad que me gustaría saberlo, ver lo que piensa la gente, las ideas que lleva. Son muchos años con la serie y seguro que todos hemos pensado en el final alguna vez. Seguro que sí. Entonces me gustaría poder leerlo e incluso poder debatirlo. Así que no lo dudes en comentarlo, ¿vale? Y dicho esto, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.